¿Qué tal, gente? Me encuentro por acá con esta bicicleta y me la trajeron en especial porque le querían reparar lo que eran los frenos. Estos frenos son unos MT200 que son los... ¿Por qué me trajeron estos frenos? Resulta que el freno está botando el líquido por aquí, por el desagüe, esta parte de aquí. Esta parte se encarga, cuando usted presione mucho el freno, él escupa el aceite excedente. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que no sé si le metieron algo filoso o algún chuzo por allá por dentro, que me trajeron que el freno no frenaba, o sea, de la manigueta se iba hasta el fondo. ¿Por qué pasó? Porque ya no tenía líquido. Y porque ya no tenía líquido, como les decía, como que le metieron algo y vean, lo rompieron. Esto está roto aquí. Entonces vamos a ver si logramos solucionar esto. Vamos a ver si es posible que yo pueda calzar esto aquí, aislando esta parte. Si yo logro aislar este roto que tiene aquí, sé que alcanzan a ver. Si alcanzamos a aislar eso, entonces nos va a quedar trabajando el freno perfectamente. Así que vamos a ver qué hacemos. Voy a ver si lo calzo con una bolsa, no sé. Vamos a ver. Bueno, gente, entre las opciones que se me ocurrió está, como necesitamos reemplazar esta parte que se rompió, necesitamos reparar esto aquí, entonces se me ocurrió que sacamos esto y le echamos teflón a esta. Está, tenemos teflón, pero no me suena a mucho, entonces también tengo para acá papel estreché, cinta chicle o papel bolsa. Esto es dócil y es así fácil de maniobrar, de mover, y podemos así extenderla y hacer también una forma aquí como de tapón, así como, como forma de un corcho. Tenemos esas dos opciones, entonces vamos a hacer, como no me decido, entonces vamos a hacer uno y uno. En el freno de adelante, en el freno de adelante le vamos a poner el teflón, que esto es cinta para tuberías de gas. Esto es un aislante. Y tenemos la cinta de freno de adelante, cinta, y el freno de atrás, cinta chicle. Vamos a ver qué pasa. Oficialmente el teflón no nos sirve. Eso ya me di cuenta que medio toca el aceite de una vez se derrite, se deshace. Entonces toca optarnos de una vez por la cinta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrancar un pedazo más o menos razonable. Vamos a tirar aquí. Sí. Una vez tengamos aquí, vamos a hacer como una especie de pliegue. Doblamos aquí, doblamos acá. Y ahora sí, soltamos acá. Para que soltamos esto. Lo que vamos a hacer es que este huequito quede, este huequito de aquí, este hueco quede tapado, y el resto del espacio va a quedar calzado para que la presión del frenado no vaya a soltar el aceite por aquí por los bordes. Vamos a poner esto acá, ¿sí? Vamos a estirar un poco, estiramos un poco, nos queda así, que cubra todos los espacios. Exacto. Y una vez que tengamos así, quedó así, ahí sí colocamos la goma. Vean cómo está de partida. No sé si fue pronto un mal arreglo, un mal ajuste que le hicieron, o curiosear, entonces simplemente metieron una aguja por acá atrás, no sé, pero ya estamos cuadrando. Entonces ya esto lo pegamos aquí y llega hasta el fondo, y vean cómo queda. Ahí se ve horrible, pero ahorita que lo metamos allá vamos a cortar el excedente. Bueno, una vez ubiquemos ahí, recuerden que aquí hay una guía, esta mueca acá, y acá tenemos otra guía. Esta guía encaja con esta guía de aquí. ¿Sí ven? Esta guía. Ahora sí, acomodamos. Y que nos quede junto con la guía. Eso.
Presionamos. Sería bueno de pronto darle unos golpecitos. Vamos a ver si le doy unos golpes. Bueno, vamos a unos pequeños golpes para que termine de entrar. Como para que termine de ajustar. Y ahora nos cercioramos de que termine de entrar bien. Y listo. Una vez tengamos así, vamos a colocar su seguro. ¿Cuál seguro? El tornillo que va aquí abajo. Como lo desarmé primero antes de hacer el video, no alcanzaron a ver. Pero aquí, para el tornillo. Es esto. El tornillo va exactamente aquí. Y este tornillo se encarga de que este tapón, este que acabamos de meter acá, no se salga. No se van a exagerar de fuerza para que no vayan a reventar, ni vayan a pelar la llave, ni el cuadrante, ni esta parte de aquí. Como esto es de pasta, entonces vamos a acomodar aquí. Listo. Ahora sí, gente, echamos el excedente, todo este sobrante que nos queda. Esto que nos queda ahí de más, lo podemos quitar con una mechera, una candelera, terminar de derretir. Entonces, ahora la verdad, vamos a echarle el líquido a ver si nos funciona. Pero ¿cuál es el afán de echar el líquido si todavía me falta acomodarlo aquí? Esto aquí acomoda. Primero metemos esta llave aquí para que la hagan la forma fácil. Metemos la llave, nos acomodamos el cuadrante, el otro tornillo y ahora sí, enroscamos. Bueno, nos quedó bien. Vamos a echar el aceite a ver. El aceite. Por acá tenemos nuestra herramienta, medidor. Colocamos acá. ¿Sí? Ahora lo pintamos con aceite. Y esperemos que ahorita que empecemos a accionar, empiece a succionar el aceite restante. Tiene que suceder esto. Todo el aire va a salir y él va a succionar el aceite hasta que este mango llegue más o menos aquí y no llegue hasta acá al fondo como está sucediendo en este momento. Si ven, ya no llega hasta el fondo, pero creo que le puede entrar un poquito más acá arriba. Y el freno, va que yo acciono y me llega un tope aquí tolerable, casi 2 dedos de diferencia. Así que está listo. Terminamos de tapar. Listo por acá. Gente, vean pues cómo quedó el freno. Vean que yo acciono aquí y llega aquí. El que antes fue demasiado bueno. Que acciono, se siente con potencia, que uno opciona y si uno se queda un rato y se empieza a ir el freno porque tiene aceite, se está fugando. En cambio acciono aquí, se siente con buena potencia. Si nos sirvió. Antes nos quedó fue demasiado bien, ni yo me las creo que haya quedado tan perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente vamos con una mechera, con una candela, una vela
Vamos a quemar este excedente de aquí para que no se note, pues, para que no se vea así de extravagante. Pero el resto, excelente, perfecto. Ya simplemente nos falta para el del otro lado, que viene siendo este. Ahí se ve. Y así, ahorita solamente vamos a repetir el proceso. Repetimos el proceso. Nos va a quedar genial. Ya aquí quedó el freno. ¿Ven? Quedó accionando perfectamente. Ya esto después con una quemadita o algo, o lo dejo así. No, ahorita le pego una mechera y lo quemo. Ya quemamos esto aquí con una bolsita y listo. Igualmente el de atrás. ¿Sí ven? Presionamos duro para cerciorarnos y listo. Así que esto es todo por hoy, gente. Recuerden seguir el canal, darle me gusta, compartir. Así que esto es gratis, suscribirse y eso. Así que agradezco todo el apoyo que me puedan dar. Así que todo por hoy.